Bueno, entonces yo creo que arranquemos. Muy buenas noches para todos de nuevo. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, para todos muy buenas noches. Mi nombre es Diego Felipe Rodríguez. Yo soy instructor de actividad física específicamente en el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA en Sogamoso. Soy licenciado en Educación Física, magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Y desde este año estoy vinculado con la institución. He tenido la oportunidad ahorita de trabajar en varios cursos virtuales. Entonces, pues la idea es que podamos hacerlo de la mejor manera posible, que sea cómodo para todos. Como yo les mencionaba, de pronto en el grupo, yo voy a grabar las sesiones para después enviarles el enlace para que puedan descargarlas, realizar las evidencias, pues revisar la teoría y demás, porque yo entiendo que pues la mayoría de todos ustedes son personas muy ocupadas, ¿cierto? La idea del SENA es brindarles a ustedes una capacitación muy práctica, en este caso de fundamentos de la administración deportiva. Tengo entendido por medio bueno, digamos, de su representante de aprendices, que la mayoría de ustedes están vinculados con escuelas de formación deportiva, específicamente de BMX y creo que otros deportes. La información que van a recibir ustedes va a ser muy útil para su campo, va a ser muy aplicable. Entonces, bueno, esto va a funcionar de la siguiente manera y ustedes me dirán si les parece o no. La idea es que nos encontremos martes y jueves, más de 7 a 8 de la noche, dejando pues un trabajo. La intensidad horaria de este curso es de 40 horas. Sin embargo, dentro de esas 40 horas se cuenta el trabajo aparte que ustedes hacen, las asignaciones que dejamos, trabajitos y demás. Por eso, yo les comento acá, pues que bueno, yo tengo contrato en el SENA hasta aproximadamente la primera semana de diciembre. Entonces, tenemos que avanzar de una manera rápida para que el día de pronto 6 de diciembre ya estemos terminando con este curso, ¿listo? Entonces, aparte de la formación acá, vamos a dejar unos temitas, vamos a ver lecturas, cosas que ustedes puedan ir avanzando a su ritmo y podamos salir, pues todos, digamos, victoriosos todos certificados, perdón. Del mismo modo, entonces, ¿cómo vamos a manejar las evidencias? En este caso, las evidencias son pequeñas tareas que vamos a hacer pues dentro de la sesión y fuera de la sesión. La idea es que ustedes al final del curso me puedan enviar el archivo con las evidencias completicas. Por ejemplo, resulta que durante la clase de hoy vamos a trabajar dos evidencias muy fáciles, muy sencillas, que son prácticamente solo participación. Y vamos a de una vez tomar pantallazo y empezar a tener nuestro archivo ahí de evidencias, ¿vale? Para que al final, cuando yo lo solicite, ustedes sea solo enviarlo y yo poder certificar el curso, ¿listo? Em, ¿Tienen alguna duda con respecto al desarrollo del curso en esos aspectos logísticos y demás? No, señor. No, señor. Ok, No, señor, por mi entonces, parte no. listo, listo. Muchas gracias. Entonces, pues espero, no he revisado el grupo, pero pues no sé si tendrán algún problema para entrar. Siempre vamos a entrar por el mismo link, entonces es mejor que le pongan el pincito de anclar al correo que les envié para siempre entrar a ese enlace, ¿listo? Bien, bueno, aquí vamos a empezar. Resulta y sucede, voy a compartirles pantalla, voy a cerrar mi cámara un momento para que mejore la señal por si hay algún problema. Cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan, como no puedo ver el chat, pueden interrumpirme en cualquier momento, si no se me escucha y demás. Por ejemplo, pregunta, ¿ustedes están viendo en este momento la presentación de PowerPoint? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchísimas Señor. gracias. Gracias.
Perfecto, entonces, por el día de hoy, nosotros vamos a ver una mirada a grosso modo de las generalidades y los fundamentos básicos de la administración y la gestión deportiva. ¿Listo? Entonces, no me gusta a mí dejar cortados temas, entonces vamos a hacerle hasta que terminemos esta partecita que puede que no nos demoremos mucho, sin embargo, vamos a hacer un par de prácticas. Em, y no importa qué hora terminemos, terminamos antes de las 8, después de las 8, eso depende del temita que vayamos mandando, ¿listo? Entonces, pues vamos a arrancar. Sencillamente, el curso en el que ustedes se matricularon los fundamentos específicamente de la administración deportiva, ¿listo? Y vamos a empezar hablando de lo que es la gestión en el deporte y la actividad física. Bueno, gestión, administración, ¿tendrá alguna diferencia? Bien, pues la gestión, como ustedes ven ahí, cuando está relacionada con el deporte y la actividad física, se encarga de la planificación, evaluación y acción en el área. Tanto la gestión deportiva como la administración deportiva tienen sus fases. Entre esas, la que ustedes ven ahí, planificar, evaluar y actuar. Hay muchas clasificaciones de las etapas de la administración, entonces vamos a entrar a ver los autores y vamos a acordar un proceso lógico de esas fases. Del mismo modo, esa gestión del deporte y la actividad física se realiza mediante estructuras programáticas y proyectos que se dedican a dar proyección al deportista y a los usuarios del deporte. Entonces, desglosemos ese pequeño párrafo. Estructuras programáticas, eso quiere decir que yo lo estructuro anteriormente, ¿cierto? Lo planifico, lo preparo. Esta palabra es clave también, proyectos, que es un proyecto, que es un programa, que es un plan de desarrollo de un club, ¿cierto? Vamos a entrar a ver eso también en otras sesiones. Y pues la idea es que todo esto vaya en función de proyectar al deportista y los usuarios del deporte. Entonces, los gestores y administradores deportivos no solo se van a concentrar en proyectar al deportista, sino en el caso de los clubes y demás, por ejemplo, a las familias de los deportistas, a los que los apoyan, al acudiente del deportista. Como ustedes saben, siendo administrador uno deportivo de algún club, no solo se realizan actividades deportivas, sino a veces realizamos actividades de socialización, actividades también económicas, de pronto recaudación de fondos por medio de alguna actividad y demás, ¿cierto? Entonces encontramos las funciones de esa persona que se hace llamar gestor y administrador deportivo. La primera persona a la que van a acudir tanto los deportistas como los usuarios en el momento que tengan algún problema relacionado con el club o bueno, con la institución deportiva, es ese gestor y ese administrador. El club también tiene, como vamos a ver en una próxima ocasión, sus roles. Tiene un presidente, tiene un vicepresidente, titular, suplente, tiene secretarios, tiene tesoreros. Depende de valga la redundancia, de la dependencia del problema o de la situación, vamos a dirigirnos a una persona o a otra. También son los encargados de tomar decisiones sobre las contrataciones de los entrenadores e instructores. Es muy importante. Yo he trabajado muchísimo tiempo con clubes. En este momento no lo estoy haciendo, pero yo soy de Duitama, trabajé en los clubes de natación, en diferentes clubes de natación, en Atlantis, en el San Diego, en Cronosaurios. em, y sé que directamente, digamos, los jefes inmediatos, aparte de ser el presidente y el creador del club, son los padres de familia, ¿cierto? Y los usuarios. Ellos tienen mucho poder de decisión. Y en este caso, el gestor y administrador va a ser el encargado de encontrar el perfil del entrenador que eh, sepa tratar con padres de familia sin llegar a, bueno, a afectar sus decisiones por ellos. Del mismo modo, se encargan de la comunicación y el conocimiento del mercado del deporte y la actividad física. Em, eh, el gestor y el administrador deportivo no solo debe saber de conductos regulares y demás, ¿cierto? Debemos también tener en cuenta de qué está formada una federación, una liga, ¿cierto? Un comité olímpico y demás. ¿Cuál es nuestro conducto regular y nuestra jerarquización en cuestión de nuestro deporte, ¿cierto? Y tomando esta definición, entrando a lo que es administración deportiva, Andes en el 2000
Textualmente escribía: la administración deportiva es aquel conjunto de actividades y medios necesarios para una correcta utilización de los espacios del deporte, con la meta de permitir a los usuarios el desarrollo de sus actividades en una de las mejores condiciones, en las mejores condiciones posibles, empleando racionalmente los recursos disponibles para obtener máximos resultados. Listo, bonita la lectura, pero vamos entonces a analizar. Actividades y medios necesarios para una correcta utilización de los espacios del deporte. Habiendo trabajado yo en un área como la natación, en donde el escenario es vital para la producción y la comercialización del deporte, cosa que no pasa, por ejemplo, con el atletismo de fondo, se puede hacer en cualquier lugar, ¿cierto? Bueno, dependiendo de las inclinaciones y demás. Sé que la gestión del espacio y de los escenarios es una vaina difícil, dificilísima. Porque algo que tenemos nosotros los entrenadores deportivos, y no sé por qué pasa, no tenemos todos, pero es que nosotros somos muy envidiosos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una pista atlética en donde se dice que el carril uno va a tal club, en el carril 2 tal, tal. No respetamos eso, siempre tiramos, como muchos de los colombianos, a hacerle el mal, a coger más yo, y no nos ayudamos. Entonces, esta gestión de espacios deportivos se vuelve totalmente difícil. En el caso del BMX, ahorita miramos si de pronto hay algún otro deporte que ustedes traten. Miramos cómo sería el contexto de esa actividad. En el caso del BMX, tengo entendido que hay un par de pistas aquí en Boyacá, cerquita, digamos, tanto de Sogamoso como de Uitama. Ustedes sabrán más de eso que yo. Y tendrá, ¿cierto?, su papeleo de pronto para solicitar un horario, para solicitar un espacio. ¿Y eso en qué va, a qué se dirige? Pues a permitir a los usuarios el desarrollo de las habilidades de las mejores condiciones posibles, empleando racionalmente los recursos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no están involucrados con los clubes deportivos con un fin de lucro, ¿cierto? De lucrarse. Eh, por lo que yo conozco del tema, muchas de los administradores y gestores deportivos generalmente son padres de familia de deportistas, que lo que buscan es exactamente apoyar y proyectar la carrera deportiva de sus hijos, ¿cierto? En ese orden de ideas, necesito yo no irme a pérdidas, ¿cierto? Con la parte de los recursos disponibles y debo tener un poco yo de mente de economista para, con los menos recursos disponibles, obtener los máximos resultados, ¿cierto? Eso lo logro yo contratando buenos instructores, eso lo logro yo haciendo una buena publicidad para que haya cantidad de usuarios del club y que lleguen recursos también. Y bueno, esta partecita muchos, cuando uno habla de historia y demás, pues uno empieza a hacer caras, ¿no? Dice, oh, historia. Pero bueno, es necesario abordarla pues para saber más o menos nosotros qué principios de base tenemos en nuestra disciplina de la administración deportiva. En Grecia, específicamente, exacto, en Atenas, en Grecia, sabemos por películas, por lecturas, por demás, que es la cuna de la civilización en diferentes campos, ¿cierto? Entre ellos el de la actividad física, el deporte y por ende la administración y gestión deportiva. En el año 776 a.C. se realizaron los primeros Juegos Olímpicos que se disputaban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Se siguen disputando cada 4 años, hay muchas más modalidades, cada vez entran más deportes, sacan algunos, entra más tecnología. Hubo un par de parones en esa realización de los Juegos Olímpicos debido a guerras. Sin embargo, podemos darnos cuenta que digamos, esa costumbre de hacerlo cada 4 años no ha cambiado. Bueno. Y en cuestión de entrenamiento y de crianza deportiva, cuando los niños eran menores de 12 años, entraban a la palestra. La palestra era un tipo de escuela en donde ellos no solo se ejercitaban de manera física, sino también de manera intelectual,
A los 16 años entraban al gimnasio, en donde hacían más específicos el desarrollo de sus habilidades motrices básicas y específicas. Ya cuando llegaban a los 20 años, ellos concluían su formación deportiva participando ya en los Juegos Olímpicos. Entonces aquí veíamos que a los 20 años ya empezaban ellos como, digamos, su carrera deportiva profesional. Esto podemos nosotros relacionarlo con el ahora, ¿cierto? En los clubes deportivos, por ejemplo, estamos recibiendo usuarios, en este momento de deportistas, con unas edades muy bajas, ¿cierto? Y el entrenamiento va dirigido a ese grupo etario, ¿cierto? A los 5, 6 años. A veces es muy difícil conformar un grupo de una misma edad, entonces unimos un poquito tales con tales. Eso pasa generalmente es en deportes de grupo, ¿cierto? En deportes colectivos. Em, por eso mismo, desde ese momento el deporte se constituyó en una parte fundamental de la sociedad. Tanto que él se empezó a dar cuenta la gente que eso daba plata y empezaron a meterle estudio, empezaron a meterle también inversión a lo que eran a los gimnasios, a las palestras, a los entrenamientos, empezaron a hacer investigación y todo esto se relaciona también con la actividad física. Segundo. Muy bien, entonces les voy a pedir el favor para que no solo me escuchen a mí. Vamos a ver un video, dura como 8 minutos. Nos va a mostrar aquí el origen y la historia rápidamente de la actividad física. Sin embargo, va a haber una actividad después de esto en donde tengamos que relacionar la parte administrativa y la gestión, que es por lo que ustedes están acá, con algunos de los hechos históricos que aparecen en el video. Permítanme. Voy a ponerle un momento y ustedes me dicen si se escucha, por favor. Lejos de la idea que alimentó Hollywood de que la vida de un ¿Sí escuchamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Listo. Señor. Muchas gracias. Listo. Señor. Entonces, si se escucha muy bajo, muy alto, por favor me interrumpen y me dicen. Lejos de la idea que alimentó Hollywood de que la vida de un gladiador era una lucha constante por la supervivencia, los gladiadores eran tratados como atletas de élite en la antigua Roma y muy pocas veces morían en combate. Todo iniciaba con un lanista. Estos eran los hombres que reclutaban, formaban y cuidaban de los gladiadores. Los lanistas contaban con 3 fuentes de abastecimiento para sus ludus. Esclavos de guerra. Por su experiencia militar, se les consideraba aptos para la gladiatura. Para obtener a los mejores, los lanistas tenían ojeadores que acompañaban a las legiones durante las campañas, algo que les suponía un gran beneficio, puesto que al no haber intermediarios podían adquirir los esclavos a un precio menor. Criminales. Cuando un criminal era juzgado, podía ser bien ejecutado en la arena o un gladiador. Damnatio ad ludum, condena al ludus. Esto solo era si el lanista veía en él habilidades para ser un gladiador. Voluntarios, auctorati. Muchos entraban en la gladiatura por el mero deseo de convertirse en gladiadores. Estos se llamaban auctorati. Cuando un ciudadano deseaba convertirse en gladiador, debía declararlo entre un tribuno de la plebe y el lanista al que se adscribía, el cual debía dar su consentimiento a aceptar al voluntario. Posteriormente, el voluntario prestaba el juramento en presencia del lanista y del tribuno. A pesar de ser admirados por el pueblo por su fuerza y su coraje, un gladiador era considerado un infamis, una categoría social deshonrosa que incluía actores y prostitutas. Esta infamia podía ser marcada de 2 maneras. A fuego era el caso de los esclavos, prisioneros de guerra y condenados. El propósito era poder identificarlos enseguida para que fueran devueltos al lanista. Con un tatuaje, se supone que serían abreviaturas iniciales de la casa del lanista o amo. La vida en el ludus.
El espacio para los gladiadores estaba organizado alrededor de una arena circular en la que entrenaban rodeado de galerías con celdas de entre 3 a 7 metros cuadrados y con capacidad para hasta 4 personas, aunque los gladiadores solían estar solos. La escuela contaba también con unos baños, un centro médico, letrinas, cocina y un refectorio. Unos 75 gladiadores vivían de forma permanente en las instalaciones de la escuela, que contaban con 2 plantas. En el ala sur del edificio se encontraban las celdas de los gladiadores comunes y el sector oeste albergaba a luchadores estrella y a algunos de los entrenadores. Las condiciones de vida de los gladiadores dependían del origen del gladiador. Los condenados estaban sujetos a una vigilancia más estricta, dado que si se le escapaban al lanista había consecuencias legales. En cuanto a los gladiadores voluntarios, autorati, estos gozaban casi de total libertad. Podían salir a menudo fuera de Ludus y visitar a su mujer e hijos. Si el autorati no tenía casa, se le daba su propia dependencia en el Ludus. Una de las cosas que se hacía en el Ludus, además del entrenamiento físico, era el formar el sentimiento de pertenencia a una familia. El Ludus se convertía en un lugar donde tenía a sus compañeros de profesión, entre los que reinaba un sentimiento de hermandad. Cuando llegaba al Ludus, el gladiador novato recibía el nombre de novicius. Independientemente de su origen, debía pasar el mismo proceso de selección inicial. Se le ponía en ropa de trabajo, llamada el subligaculum. Luego era asignado a un médico para que realizase una primera evaluación. Después, armado con una rudis, espada de madera, debía atacar a uno de los magistri, profesores auxiliares, para así ser evaluado. Si no demostraba cualidades, era asignado al grupo de los gregari, los gladiadores de relleno. Si las tenía, entonces se estudiaba su fuerza y agilidad para saber a qué grupo debía unirse, al de las armas pesadas, secutor, oplomacus, murmilo, etc., o al de las armas ligeras, traeces, retiari, etc. Una vez determinado esto, el novato quedaba adscrito a la unidad en cuestión. Había un doctore especialista en cada tipo gladiatore. Sobre los doctores hay que decir que eran gladiadores ya retirados, que habían destacado en el arma que ahora enseñaban. El doctore era contratado por el lanista, que le daba una porción acordada de los beneficios producidos por los gladiadores que había preparado. Cuando terminaban su entrenamiento inicial y estaban listos para pelear en la arena, se llamaban tirones gladiatores o tiro. El tiro seguía siendo tiro hasta que salía vivo del primer combate. Tras el primer combate, el tiro pasaba a ser veteranus y adoptaba un apodo lo más rimbombante que fuera posible para que llamase la atención en los anuncios y la gente pudiese aprendérselo con facilidad. También debía inspirar miedo y respeto al rival. El entrenamiento para preparar la condición física general estaba muy basado en los conocimientos de los entrenadores griegos. Por lo tanto, los planes de entrenamiento físico eran muy parecidos a los de los deportes de combate griegos, lucha, pugilato y pancracio. Principalmente se necesitaba fuerza para llevar las armas y para imponerse en el cuerpo a cuerpo, resistencia para aguantar todo el combate y movimientos rápidos y potentes. A comienzos del siglo II, los entrenadores griegos desarrollaban el ciclo de 4 días, la tetrada. El entrenamiento de los gladiadores era similar a este y consistía en: primer día, ejercicios preparatorios; segundo día, trabajo intenso; tercer día, día de descanso; cuarto día, trabajo a intensidad media. La fuerza la trabajaban mediante el levantamiento de pesas, la velocidad practicando lucha y otros deportes de combate, y la resistencia la entrenaban o bien en la misma práctica de lucha o con un juego llamado arpastum. Se trata de un juego parecido al rugby, en el que valía casi todo y sería para matar las horas muertas. Estos entrenamientos podrían durar hasta 9 horas diarias. A pesar de los duros entrenamientos a los que eran sometidos, recibían cuidados médicos diarios y masajes, algo que no cualquier ciudadano romano podía disfrutar. Un palo de madera llamado palus se usaba como objetivo para practicar movimientos con una espada.
Las espadas de madera utilizadas durante el entrenamiento en el Palus solían duplicar el peso del arma real, lo que aseguraba que los gladiadores acumularan fuerza en la parte superior del cuerpo. Los gladiadores que luchaban con armaduras pesadas eran más lentos y requerían técnicas y habilidades diferentes a las de los gladiadores que estaban ligeramente armados, que eran rápidos y ligeros. Por lo tanto, tenían un entrenamiento personalizado de acuerdo con su armadura, armas y técnicas de combate. Pero no solamente se les entrenaba como guerreros, sino también como actores. Debían ofrecer espectáculo, ya que eso les podría dar puntos para conseguir salir con vida en la arena, especialmente en la del Coliseo, ya que vivir dependía de emocionar al público y de caerle bien a las 6 vestales. La dieta era considerada como un elemento sin el cual el gladiador no podía desarrollar su máximo potencial debido a las necesidades de fuerza del combate gladiatorio. La mayoría de los gladiadores comían 3 comidas decentes al día. Estas dependían de la región del imperio en la que se encontraran. Esta era complementada con algún alimento rico en hidratos de carbono, por lo que los lanistas optaban por la cebada, la cual era ingerida en forma de gachas. En otras regiones, los gladiadores llevaban una dieta casi vegetariana, a base de vegetales, granos y legumbres. Además, la dieta estaba suplementada con complementos nutricionales tales como infusiones de ceniza de madera y hueso, ricas en calcio. A tal mezcla, carne, gachas de cebada y alubias, la llamaban miscelánea ludi, mezcla de los ludus. Los gladiadores solo peleaban de 3 a 5 veces al año en promedio. La noche anterior se celebraba un banquete en honor a los que iban a combatir, porque podría ser su última gran comida. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los gladiadores no luchaban hasta la muerte. Según algunos historiadores, menos del 20% de ellos murieron en la arena. Si la multitud estaba aburrida por una batalla muy larga, se podría declarar un punto muerto. Alternativamente, ambos guerreros podrían irse si emocionaban a la audiencia con una batalla valiente. Aquellos que dirigían escuelas de gladiadores no querían que sus luchadores murieran porque cada hombre y cada mujer era una inversión costosa. La cantidad de dinero que ganaba un gladiador después de cada batalla era una suma importante, convirtiéndolos en una especie de rockstars de la antigüedad. Un gladiador podía llegar a ganar alrededor de 600 denarios por batalla ganada. El sueldo de un profesor era de 600 denarios al año. Los gladiadores tenían un gran sueldo, pero su esperanza de vida era muy baja. Hubo gladiadores que sobrevivieron más de 50 batallas, lo cual era realmente excepcional. Si lograban un gran desempeño a lo largo de las batallas, les otorgaban su libertad, con la entrega del rudus, que era un gladius de madera. Podían entonces vivir en libertad, disfrutando de todas sus ganancias obtenidas a lo largo de tantos años en la arena. Además de esto, si el lanista lo permitía, podrían ellos mismos con sus ganancias comprar su libertad. Bueno, entonces, ustedes vieron que en el video se trataban muchos aspectos de entrenamiento y demás. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es con una vista un poquito más aguda y más crítica, identificar cuáles aspectos nosotros podemos resaltar en lo que respecta a la gestión y administración deportiva, ¿listo? Referente al video. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a compartir un Padlet. ¿Qué es un Padlet? Un Padlet, esperen un segundo, es un muro. Yo les voy a enviar este enlace por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y les va a aparecer aquí este muro. ¿Listo? Puedo dar doble clic si ustedes quieren, o pueden ustedes
Exactamente aquí les va a aparecer lo siguiente cuando ustedes den doble clic. Lo primero que ustedes van a colocar acá es su nombre, ¿listo? Y en esta parte de abajo vamos a identificar por lo menos dos aspectos de la administración y la gestión deportiva que hayamos nosotros visto en el video, ¿listo? Entonces ya les envió. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta actividad? Muy bien, entonces Sí, lo que una vamos a pregunta. hacer... Ahí ¿Sí me- escribimos en ese link, cuando ingresemos el nombre, ¿vamos es a escribir? Sí, señor, ya les vuelvo a explicar. Les estoy enviando el mensaje, el enlace por el WhatsApp y les voy a volver a compartir pantalla. Qué pena, no entendí bien. ¿Tú podrías repetirme? Claro que sí. Resulta que ustedes en el enlace que les acabo de enviar en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, les va a enviar a este muro, en donde dice qué relación encuentras entre el video y el concepto de gestión y administración deportiva. Resulta que ustedes van a encontrar este muro y aquí en la parte de abajo, pues ustedes pueden dar doble clic y ya les aparece, o pueden aquí donde está este más, les va a abrir este cuadro. En asunto, lo que van a poner ustedes es primero su nombre completo, ¿vale? Y en la parte de abajo me van a identificar dos aspectos que ustedes creen que tienen relación con la historia en lo que respecta a gestión y administración deportiva. Les voy a poner un ejemplo, y esto que voy a decir no lo va a poner nadie, ¿listo? Es para que entiendan. Resulta que, por ejemplo, eh, la persona encargada del gladiador debía encargarse de sus gastos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en la parte de gestión y administración deportiva, tiene mucho que ver, ¿vale? Entonces, vamos a tener 10 minuticos para hacerlo, ¿listo? Y cuando ustedes lo hagan, cuando ustedes ya aparezca aquí su comentario, toman un pantallazo y van pegando allá donde les dije que tuvieran su archivo de evidencias para que al final enviemos todo juntos, ¿listo? ¿Alguna otra duda o no entendimos? No, profe, todo claro. No, no, señor, gracias. Listo. Entonces, 8:41. La idea es que ya estén aquí sus comentarios, ¿vale? Les dejo ahí un ratico. Y ya cualquier pregunta que tengan pueden ir activando el micrófono y yo les respondo. Voy a dejar yo proyectado aquí el muro para que ustedes vayan viendo si aparece o no su comentario. Ok, gracias.
Listo. Tengo que estar escribiendo, creo que es de ustedes. Bien. Entonces, vi por ahí unos comentarios muy interesantes, muy críticos. Espero que, digamos, le pongamos energía y un poco de sentido crítico ahí a las actividades, que es igual son para eso. Muy bien. Cuando ustedes ya hayan puesto su comentario, toman el pantallazo y van pegando allá, insisto, en su archivo de evidencias para que pues después no nos coja por ahí tarde, ¿listo? 17, sí, hagámosle. Voy a compartirles de nuevo. Muy bien. Entonces, luego de esa pequeña revisión histórica, pequeñita, ¿cierto? Vamos a mirar entonces cuál es el campo de acción de la administración deportiva en sí. Como habíamos hablado, la parte de la gestión y administración de escenarios deportivos es grandísima. En el video ustedes pudieron ver que desde los griegos, los romanos, espartanos y demás, lo que hemos visto en películas, ¿cierto? Ellos tienen organizados todos sus hogares, digamos. Tienen en un lado los de alto rendimiento, tienen en otro lado tal, tienen su espacio para entrenar de una manera, su espacio para entrenar de otra manera, ¿cierto? Generalmente la gestión de los escenarios deportivos incluye pues tanto la parte económica como la parte de influencia, ¿cierto? Tenemos que ser claro en ese aspecto y aquí en Colombia sabemos que todo se maneja por palanca. Entonces los escenarios deportivos se sujetan a una gestión política también que debemos tener en cuenta. Elaboración, ejecución y control de proyectos deportivos, del mismo modo de programas deportivos, ¿vale? La diferencia entre estos dos es importantísima y vamos a entrar a verla porque nosotros vamos a estructurar un proyecto y un programa deportivo. Gerencia del talento humano en organizaciones deportivas, pues nosotros como administradores deportivos vamos a mirar qué perfil vamos a necesitar para un tesorero, para un secretario, para un entrenador, ¿cierto? Del mismo modo podemos escoger hasta nuestros deportistas. Dirección general en institutos departamentales y municipales del deporte. Toda la parte de reglamentación en cuestión de que nuestro club quede legal, que seguramente la mayoría de ustedes ya habrán hecho ese proceso. Sin embargo, yo también aquí les voy a facilitar una plantilla en llegado caso les haga falta. Asesoría y legislación en legislación y derecho deportivo. Nosotros debemos tener una base de cuáles son las leyes que rigen el deporte en Colombia, cuáles son las leyes que rigen la instauración de clubes, ligas, federaciones y demás. Creación de fundaciones deportivas, elaboración, ejecución y control de eventos deportivos, diferente a programas, diferente a proyectos. Gerencia de clubes, ligas y federaciones, y representación de jugadores profesionales. También debemos conocer nosotros el conducto regular de certificar a un deportista, ¿cierto? Por ejemplo, em, en cuestión de natación, que es donde yo más he estado inmerso, eh, un deportista tenía la ficha FECNA, entonces ya se tenía en cuenta para diferentes eventos y demás. Debe tener su conducto regular, deportes como el ciclismo, deportes como el fútbol, como el baloncesto y demás. Comunicación, publicidad y marketing deportivo. Importantísima también esa parte. El hecho de, digamos que uno de los campos que más se mueve plata y mueve dinero ahorita es la publicidad, o sea, que sencillamente funciona, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué surgió esta administración deportiva? Sencillamente en el... ¿Sí? ¿Alguien tiene por ahí activado el audio? Ok, sigo. Entonces, ¿por qué surge la administración deportiva? Ustedes se dieron cuenta que en el video, desde la antigüedad del deporte, se empezó a considerar una disciplina supremamente lucrativa, ¿cierto? Donde hay dinero, ahí obviamente tiene que haber un control del mismo. ¿Listo? Permítanme un segundito. Tengo aquí problemas de internet, pero ya. Listo. Entonces, debido a ese enorme incremento de la demanda del deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, surge esta administración deportiva.
Cuando los gladiadores salían en los videos, peleaban, luchaban, los escenarios, los coliseos y demás estaban completamente llenos. La gente en ese momento, digamos, no pagaba ningún tipo de entrada, sino sencillamente iba, qué pena decirlo, pero es cierto, con sed de sangre. La gente en ese entonces iba solo por el show. También habían diferentes maneras de estimular la asistencia a esos eventos por medio les lanzaban pan, alimento y todo, comida. Eran días feriados también, días de mercado y demás. Por el mismo modo, la academia empezó a ofertar programas especializados en administración deportiva. El hecho también de empezar a incursionar en esa administración deportiva, hubo una demanda de investigaciones, de artículos y demás cosas que pues ya requerían una preparación, ¿cierto? Específicamente académica. Entonces empezó a haber carreras, empezaron a haber pequeñas especializaciones y demás con respecto a administración deportiva. Para la muestra estamos en un curso corto de administración, de fundamentos de la administración deportiva, ¿cierto? Y listo. Como yo les hablaba, em, hay un proceso, unas etapas del proceso administrativo. Durante la historia, muchos de los autores han propuesto diferentes etapas, ¿cierto? Eh, en la fila de arriba vamos a encontrar los apellidos de esos autores, por ejemplo, Fayol. Él instaura 4 etapas. Él dice que lo primero es prever, después organizar, comandar y coordinar. En el caso de Urwick, ya tenemos un proceso un poquito más largo, donde empieza con una investigación, una previsión, una planeación, organización, coordinación, comando y control. Y así podemos mirar, exactamente. Miremos de los más cortos de Newman, organización, planeación, liderazgo y control. Dale, planeación, organización, dirección y control. Pero todo esto, si ustedes se dan cuenta, las primeras fases tienen mucha relación en prever, investigar, planear, organizar, ¿cierto? Miremos las fases del centro: comandar, coordinar, administración de personal, designación de personal, planeación, liderazgo, también tienen en común. Y del mismo modo las últimas fases: coordinar, controlar, apoyar, control, control, control. Por eso mismo, nosotros vamos a instaurar nuestras etapas, ¿listo? Las etapas del proceso administrativo las vamos a tomar como 5 etapas, en donde vamos a arrancar planeando, ¿cierto? En sí, la planeación también tiene sus subetapas y demás. Vamos a pasar a organizar lo que necesitamos según esa planeación. Vamos a pasar a dirigir, es decir, aplicar lo planeado y lo organizado. Vamos a controlar lo dirigido, organizado y planeado. Y finalmente vamos a evaluar todo este proceso. ¿Para qué se evalúa? Para que en un futuro proceso administrativo nuevo, yo no cometa los mismos errores y optimice esfuerzos de todas estas etapas, ¿cierto? Entonces arranquemos. Si yo voy a planear, es sencillamente, como veíamos en una de las etapas propuestas por otros autores, es prever, ¿cierto? Determinar por anticipado objetivos, jerarquizarlos, es decir, de esos objetivos, ¿cuál es el más importante? Es decir, objetivo principal o objetivo específico, y detallar planes para alcanzarlo. Esos planes deben tener unas fechas de caducidad para que tengan exactamente un control. Es estratégica, es decir, proyectada a largo plazo y definida por la cima organizacional. Del mismo modo es táctica, porque a mediano plazo también debemos efectuar al nivel de departamento. Y es operacional, es decir, a corto plazo, efectuada en cada tarea por niveles, programas, procedimientos y normas. Cuando yo en la planeación determino métodos, o sea, digamos, relaciono métodos, vamos a relacionarlos, a denominarlos procedimientos. Si en la planeación tomo situaciones de dinero, controlo dinero, pues eso van a ser presupuestos, ¿cierto? Si en la planeación yo digo que en 2 meses voy a hacer una pretemporada, eso es mucho, bueno, digamos un mes voy a hacer pretemporada, eso quiere decir que son programas. Y cuando yo instauro de pronto un
unas reglas, por ejemplo, de horarios, de llegadas y demás, pues viene siendo comportamental, es decir, instauro reglamentos en lo que tiene que ver con la primera etapa. Cuando yo voy a organizar, pasar a la segunda etapa, obviamente hablando de la palabra organizar como proceso administrativo, quiere decir en agrupar las actividades adecuada y lógicamente. La autoridad debe ejercerse de manera que no promueva conflictos. El liderazgo es muy importante acá. Hay diferentes tipos de líderes, ¿cierto? El administrador deportivo puede ser un líder dictatorial, puede ser un líder íntegro, puede ser un líder inclusivo. Es importante saber cuáles son las características de un buen líder, de un buen jefe. También lo entraremos a ver en una próxima ocasión. ¿Listo? Entraré a dirigir, es decir, delegar, porque pues el administrador deportivo no quiere decir que no haga trabajo de, como decimos por ahí, de obrero, sino que aparte de eso, o sea, el administrador deportivo debe saber de las funciones que delega, ¿cierto? Pero el administrador deportivo debe estar a la cabeza de que las cosas marchen y acontezcan de una buena manera. Del mismo modo, organizar, de optimizar el tiempo, dinamizar la organización sobre el recurso humano. Por ejemplo, en el caso que yo estoy administrando un club y veo que tengo dos instructores y llegan, no sé, llegan tan solo cinco estudiantes. Yo digo, ah, bueno, podemos estar haciendo una cosa con el otro instructor, que sea un trabajo de planeación, de estructuración, mientras que el otro se dedique a dar la formación deportiva, ¿cierto? Y pasaría a una etapa de control. En esta etapa yo me aseguro que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió se ajusten tanto como sea posible a los objetivos previamente establecidos. Es muy difícil que los objetivos se cumplan tal cual yo quiero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos humanos. En el deporte aún más se ven variaciones que de pronto alguien enfermó, que de pronto sencillamente alguien cambió de ciudad o que de pronto hubo que cambiar instructores, entrenadores. Todo eso va a influir a que esos pequeños objetivos a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel del programa en sí, puedan cambiar, ¿cierto? Sin embargo, lo que tenemos que intentar es que sean lo más acercado a la planeación posible. Finalmente, nosotros vamos a evaluar, es prácticamente hacer una sistematización de la experiencia, ¿cierto? Que no se concentra solo en una evaluación, sino exactamente en mirar qué se hizo, por qué se hizo, cómo salió bien, salió mal, ¿cierto? Y de qué manera podemos corregir los errores. Entonces, esta es la segunda evidencia y con esto vamos a terminar hoy. Al grupo también les voy a enviar un enlace en donde ya les digo qué va a pasar. Ahí estoy viendo el muro de Padlet. Me parece, ahorita me siento a leer todo lo que escribieron, que me parece muy interesante. Qué bueno que se tomen el tiempo para hacerlo de la mejor manera. Tendré mucho en cuenta. Entonces, bueno, les voy a mostrar. No empiecen todavía la actividad hasta que yo les explique, por si acaso, de pronto muchos de ustedes ya la conocen. Cuando ustedes entren al enlace que les voy a enviar, es más, se los voy a enviar de una vez. Regálenme un segundo. Les va a aparecer a ustedes esta interfaz, pero pilas, este es un pequeño jueguito de EducaPlay. Resulta que es sobre las fases de la administración. Tengo 6 intentos, o sea, me puedo equivocar 6 veces. Cuando yo le pongo comenzar, me va a aparecer lo siguiente. El número de intentos, es decir, si la embarro una vez, aquí me va a aparecer 1, los puntos, el tiempo que llevo. Resulta que aquí hay una de las fases de la administración, en este caso es organizar. Y me dice que hay 3 de estos cuadritos que son de esta etapa. Detallar planes para alcanzarlos. ¿Será? Voy a escoger una al azar. Por ejemplo, si yo pongo esta. ¿Listo?
ya hoy ya dice que escogí una. No quiere decir todavía que está bien o que está mal. Tengo que escoger las tres. Por ejemplo, si yo escojo las tres, me dice la respuesta es incorrecta, ¿cierto? Me va a parecer diferente, después me va a aparecer otra, me va a aparecer otra. Sin embargo, ¿saben qué voy a hacer? No les voy a dejar un sin límite de intentos para que lo terminemos, ¿ok? Entonces todavía no lo arranquen, regálenme un segundito. Se los voy a cambiar un poquito para que puedan hacer varios intentos. Bueno, les voy a dejar 12 intentos, ¿listo? Listo, si ya habían entrado, salgan y vuelvan a ingresar, ¿ok? Lo que vamos a hacer es entonces realizarlo y cuando lo haya terminado, cuando me aparezca el puntaje y demás, sin embargo ya me aparece a mí en la interfaz, espérenme, para que me vean, toman pantallazo y va a la actividad, ¿listo? Gente, ¿alguna pregunta con respecto a la actividad? ¿Quieren que repita? Sí, por favor, gracias. Listo, repito entonces. Les va a aparecer a ustedes, permítanme un segundo, la siguiente interfaz. Espérenme. A ustedes les va a aparecer. Les va a aparecer así esta pantalla. ¿Listo? Y les va a aparecer que es la fase de administración, 12 números de intentos. Ustedes le van a poner comenzar. Les va a aparecer número de intentos a su parte superior izquierda, los puntos que llevan en la parte superior central y el tiempo que llevan en la parte superior derecha. Esta palabrita es una de las fases de la administración deportiva. Aquí me está diciendo que hay 3 cuadritos de estos que están relacionados con la fase de planeación. Yo voy a escoger 3. Al azar voy a escoger, o sea, yo, ¿no? Ustedes iban a leer. Resulta que me dice que ya lo tuve mal las 3, entonces llevo un intento. Entonces yo digo, puede ser esta, puede ser esta y puede ser esta. Me dice respuesta incorrecta. Entonces yo tengo que leer y relacionar cuáles son los 3 de cada, los 3 o 2 o 4 de cada etapa. ¿Listo? Cuando terminen el número de intentos, tomamos pantallazo, ¿cierto? De cuántos puntos hice, del número de intentos y lo monto yo al archivo de las evidencias, ¿ok? Entonces, bueno, igual esta actividad la podemos ir haciendo, ¿listo? Durante esta noche y estos días. Nos vamos a encontrar de nuevo el día jueves, vamos a trabajar otra horita. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de evidencias son así corticas, sin embargo va a haber una que de pronto es un poquito más densa para que vayamos preparándonos para eso, ¿ok? En ese orden de ideas, pues sería que dejemos hasta ahí hoy. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Profe, buenas noches. Buenas noches, señora. Mañana no hay reunión. No, vamos a hacerlo martes y jueves porque necesitamos dejar un día para yo mandarles la grabación y que se puedan adelantar los que no se conectaron, que por lo que veo son varios. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, mucho gusto. Martes y jueves. Por ahora vamos a vernos 3 semanas, martes y jueves. Vamos a compensar de pronto esas horas que no vamos a estar, digamos, ahí face to face, con algunas asignaciones adicionales para cumplir las horas. ¿Listo? En ese orden de ideas, muchas gracias por asistir. Nos veríamos el día jueves. Cualquier cosita me pueden escribir a mi número de WhatsApp. ¿Listo? Muy buena noche. Listo, profe. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. feliz noche. Gracias. Muchas Gracias, buenas noches. Muchas Con gracias. mucho gusto.